73 muertos y más de 250 narcobloqueos en 20 estados. La caída de El Mencho desató una ola de violencia sin precedentes en México. Hoy, la Iglesia responde en múltiples frentes, desde las parroquias mexicanas hasta los centros de detención en Estados Unidos. Hermanos, bienvenidos. En este primer bloque de Calendario y Ángulos, comenzamos el viaje desde el silencio de nuestra oración personal hasta el encuentro con la Iglesia Universal. El Vaticano se ha detenido. El obispo Eric Barden dirige los ejercicios espirituales, recordando que la gloria de Dios se esconde en lo cotidiano. Desde Guyana, Monseñor Aleine nos recuerda que la Cuaresma no es solo cumplir reglas, sino transformar el corazón. Él nos dice algo profundo. El ayuno nos hace libres, la oración nos devuelve a la comunión y la limosna renueva la solidaridad con los marginados. Es la brújula perfecta para hoy. Y de este recogimiento, a la acción. El Papa León XIV anunció su primera gran gira. Argelia, África, Mónaco y España. Una decisión valiente para tender puentes y despertar la fe en las periferias. Esa misma misión se vive en Panamá. A 100 años del vicariato del Darién, Monseñor Hernández aprovechó la peregrinación de Atalaya para pedir una transformación profunda ante la crisis de valores. La Cuaresma nos invita a mirar hacia adentro, pero las noticias de hoy nos obligan a mirar hacia afuera. Veamos qué está pasando en la región. Hermanos, bienvenidos a nuestro radar regional. Hoy no miramos fronteras geográficas, sino las distintas formas en que nuestra fe y el derecho a la vida están siendo arrinconados por leyes y decretos gubernamentales. Comenzamos en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega sigue desmantelando nuestra iglesia pieza por pieza. Acaban de expulsar a otro sacerdote de la diócesis de León. Ya son más de 300 los religiosos forzados al destierro. Imaginen el profundo dolor de esas comunidades enteras que se van quedando huérfanas, sin misa dominical, sin confesiones y sin sus tradicionales procesiones en las calles. Pero la presión no siempre llega con la policía, a veces viene disfrazada con firmas legales. En Cisjordania, nuevas reformas de tierras israelíes amenazan con arrebatar propiedades históricas cristianas, en lo que muchos ven como una persecución silenciosa a través de los tribunales. Mientras tanto, en Europa, Francia da peligrosos pasos en su parlamento para legalizar la eutanasia. Nuestra Iglesia nos advierte, con mucha preocupación, que esta cultura del descarte termina convirtiendo a los más frágiles en un estorbo. Y esa fragilidad también se vive en nuestra región por decisiones políticas que olvidan a la gente. La Iglesia en Guatemala ha lamentado profundamente la cancelación del convenio con los médicos cubanos bajo presiones estadounidenses. Para muchas familias campesinas, estos doctores eran su única esperanza de atención sanitaria, dejando a la pastoral de la salud gravemente herida. De las presiones globales pasamos ahora a las voces que se levantan con fuerza. Escuchemos lo que dijeron hoy quienes no se quedaron callados. Hermanos, entramos a nuestra sección de voces y citas. Hoy trazamos un hilo que une el llamado del Papa a la autenticidad radical, con aquellos laicos que están pagando el precio por defender sus convicciones en la plaza pública. Ya les contábamos de la prohibición de usar inteligencia artificial en las homilías, pero escuchemos el corazón de esta advertencia. El Papa León XIV le habló claro a los sacerdotes. El problema no es la tecnología, es la atrofia del alma. Un pastor que busca aplausos en redes sociales está abandonando a los jóvenes que hoy, tras sus pantallas, mueren de soledad. Esa misma exigencia de coherencia es la que la comunidad católica le acaba de recordar a la Universidad de Notre Dame. Tras una fuerte movilización de fieles, la institución dio marcha atrás y canceló la contratación de una profesora cuyas posturas públicas promovían el aborto. Es un recordatorio poderoso. Nuestras universidades no pueden llevar el nombre de la Virgen María si no defienden la vida en sus aulas. Esa firmeza a veces exige sacrificios enormes. En Hong Kong, el régimen chino acaba de condenar al empresario católico Jimmy Lai a 20 años de prisión. Tenía los recursos para huir, pero eligió quedarse, amparado en su fe, para defender la libertad de su pueblo hasta las últimas consecuencias. Autenticidad, identidad, libertad. Esas mismas luchas se libran ahora mismo en la frontera sur de Estados Unidos. Y la Iglesia está en primera línea.
Hermanos, entramos a nuestro mapa temático. Hoy vemos a una iglesia que traza una línea moral irrenunciable frente al poder político, desde los fríos centros de detención en la frontera estadounidense hasta los despachos diplomáticos en Medio Oriente. En Estados Unidos, la iglesia ha entrado en una confrontación directa y dolorosa con la administración Trump por las deportaciones masivas. La postura de los obispos es inquebrantable, incluso después de que el zar de la frontera atacara públicamente al Papa. Hoy vemos a monjas acompañando a familias aterradas en los tribunales de El Paso, y a sacerdotes llevando el cuerpo de Cristo y el consuelo espiritual hasta el interior de los centros de detención de ICE. El padre Paul Keller, un sacerdote claretiano que administra los sacramentos a los detenidos, lo resumió de una manera que estremece el alma. Al salir de imponer la ceniza a los migrantes privados de libertad, reconoció que no eran ellos los que necesitaban arrepentirse, sino una sociedad entera que ha manchado sus propias manos. Esta misma distancia crítica frente a Washington se vive en Roma. El Vaticano ha rechazado formalmente unirse a la Junta de Paz propuesta por la administración Trump para Gaza. La Santa Sede marca así su territorio diplomático. La voz de la Iglesia no será cooptada ni utilizada como sello moral para agendas políticas unilaterales que no garanticen una paz integral en Tierra Santa. Y mientras defendemos la dignidad del migrante, el Frente por la Vida enfrenta una profunda y silenciosa transformación. Un nuevo informe revela que 2 de cada 3 abortos en Estados Unidos ya no ocurren en clínicas, sino en casa, mediante píldoras abortivas. Es un desafío inmenso para el movimiento Provida, que ahora debe combatir una farmacología que aísla a la mujer en su dolor. Y si la Iglesia se enfrenta al poder político en Washington, en México se enfrenta a algo aún más letal. «73 muertos, 250 bloqueos, un México entero paralizado tras la caída del Mencho». Hermanos, bienvenidos a nuestras fichas de noticias. Hoy vemos cómo, frente al infierno de balas que se desató en las calles y carreteras, la Iglesia asume el enorme riesgo de convertirse en el último refugio. El 22 de febrero, un operativo respaldado por inteligencia estadounidense abatió a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco. Lo que siguió fue una represalia infernal que asfixió a por lo menos 20 estados. Las imágenes de carreteras bloqueadas son aterradoras, pero los números no alcanzan a medir el inmenso dolor de las 73 familias que hoy lloran a sus muertos por el fuego cruzado. Una religiosa anónima en la capital nos describió esta parálisis como un nuevo «quédate en casa», impuesto ya no por una pandemia, sino para salvaguardar la vida ante los fusiles. Ante esto, la vida consagrada en América Latina alzó la voz con firmeza para recordarnos algo vital. Esta sangre también mancha las manos de quienes, en el mundo, consumen drogas con total indiferencia. Frente a este colapso, nuestros obispos no se han quedado paralizados ni atrincherados. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha comenzado a trazar, parroquia por parroquia, mapas de riesgos reales, trabajando directamente con la comunidad y autoridades civiles para diseñar protocolos de emergencia y rutas de escape. Es una exigencia pastoral de valentía cívica, pidiendo a los ciudadanos no rendir su libertad ante las mafias. Abrimos este segmento contemplando a un país secuestrado por el terror de los cárteles. Pero la respuesta no puede ser la desesperanza. Recordemos que allí donde hay un sacerdote, una monja o un laico manteniendo una parroquia abierta, desde los caminos de tierra en Jalisco hasta las zonas más calientes de Guanajuato, la vida resiste. Esa es la valentía que nos exige el Evangelio de hoy.